En su cuenta de Twitter, Gonzalo Baroni tiene como foto de perfil la bandera de los 33 orientales. Está abierto a discutir temas como la legalización del comercio de la marihuana, la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Además, sostiene que los ciudadanos deben involucrarse en política porque opinando con el control remoto, mirando informativos y reality shows, no se puede cambiar la realidad. Así es, a grandes rasgos, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional. Este sábado, en Trinidad, sesionaron por primera vez los 300 miembros del Congreso de la Juventud del Partido Nacional, que habían sido elegidos en las urnas en mayo de este año. Y una de sus primeras decisiones fue la designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud, cargo que le correspondió a Gonzalo Baroni, un militante de Alianza Nacional de 26 años, oriundo de Montevideo, estudiante de Ciencias Económicas y empleado del casino del Hotel Radisson. ¿De qué manera militan los jóvenes blancos? ¿Qué temas van a impulsar a través de sus representantes en el directorio? Y sobre todo, ¿quién es Gonzalo Baroni? Bueno, de eso es que vamos a conversar con él en los próximos minutos. Gonzalo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días a toda la audiencia. Tú has dicho más de una vez que en tu familia no hay antecedentes relacionados con el Partido Nacional. ¿Cómo es eso? ¿A qué partidos pertenece la gente que te rodea en tu casa? Y justamente de los tres grandes partidos que existen hoy, los otros dos que no son blancos. Tengo por parte paterna gente frente amplista y por parte materna tengo colorado, como todo hijo de descendiente español, italiano. ¿Y cómo fue entonces que ingresaste en el Partido Nacional? Y en realidad uno con esas discusiones liceales, en las cuales la historia, cuando uno estudia Valle, Saravia, uno siempre tiende con ese ímpetu juvenil a ponerse de un lado. Y bueno, me gustaba más un poco el perfil saravista y la historia me terminó transformando en blanco. ¿Y por qué Alianza Nacional dentro del Partido Nacional? Porque en realidad uno primero entró al partido. Y después, una vez que fue entrando, fue conociendo la historia reciente, que no es algo que se da en el liceo, no es algo que se estudia habitualmente. Y bueno, la historia reciente habla toda la perspectiva más wilsonista, la perspectiva de pronto la lucha contra la dictadura. Y bueno, y ahí está la imagen de Wilson, que en realidad es un faro para seguir, es un faro ideológico. Y bueno, de pronto en este momento yo veo identificado el wilsonismo en Alianza Nacional. Me quedó la duda de cómo te resultó diferenciarte de tus padres, salir por otro lado desde el punto de vista político. ¿Fue un conflicto eso? No, en realidad en casa son bastante librepensadores, son bastante abiertos a la discusión y en realidad yo también tengo un poco de ímpetu a la hora de tener varias discusiones y bastante abiertos. O sea, en realidad gente militante en mi familia, gente militante sindical, pero bueno, hay que ser plural, hay que ser abierto y lo importante es estar metido en la democracia. ¿A qué se dedican ellos? Empleados públicos. Tú estás estudiando Ciencias Económicas en la Universidad de la República. ¿A qué nivel de la carrera llegaste? Y ya estoy finalizando, esperemos que para el verano tengamos un título. En la facultad te has integrado también al gremio de estudiantes a través de la CGU, la corriente gremial universitaria, que justamente tiene una tendencia nacionalista. ¿Qué tipo de cargos ocupaste en lo gremial? Y en lo gremial quiero igual de aclararte, Emiliano, que yo en un principio como que me había arrimado al centro de estudiantes, en la Federación de Estudiantes, y bueno, a sugerencia de los propios compañeros de la Federación de Estudiantes me dijeron, si sos tan blanco, ¿por qué no te vas a la CGU? Y bueno, ahí un poco desvalida estaba la CGU y terminé ese mismo año siendo electo como consejero, integrando... ¿Desde la FEU te sugirieron que fueras a la CGU? Sí, en reuniones... ¿Te echaron, entre comillas? No se puede decir echaron, pero en realidad era el año 2004, había una efervescencia bastante importante y uno cayendo con el termo, con pegotines, estaba toda la efervescencia, bueno, de Larrañaga y la posibilidad del primer gobierno frente amplista, entonces no fue que me sugirieron, pero dijeron, bueno, ya que sos tan blanco, pero bien, o sea, en son de paz. ¿Y entonces qué responsabilidades terminaste ocupando? Y como te decía, en realidad comencé siendo consejero y claustrista. En ese momento la CGU estaba un poco desvalida, había tenido un poco menos de militancia y bueno, con recientes 19 años terminé siendo consejero claustrista, luego asambleísta general
y repetí todos los cargos en realidad. Ese involucramiento tuyo en la política y en lo gremial universitario, ¿te complicó, te demoró el avance en la carrera? Y sí, en realidad me demoró eso y también me demoró un poco desmotivarme un poco con la carrera, porque en realidad a mí me gusta más un poco el perfil social, y la carrera de economista a veces está muy enfocada a cosas muy macro, a cosas muy numéricas, y yo quería más bien un perfil social, pero bueno, hay que enfocarse, hay que terminar y luego se verá hacer un posgrado o algo que más a gusto. A eso iba. ¿Cuál es tu proyecto? Ahora estás cerca de obtener ¿qué título? De economista. Y entonces, después, ¿en qué estás pensando? Y no, la idea, a mí me gusta mucho la parte de trabajo social. De pronto la Facultad de Ciencias Sociales ofrece una gama bastante grande de posgrados, y bueno, veré hacer énfasis para ese lado. Además de hacer política, además de hacer gremialismo universitario, además de estudiar ciencias económicas, trabajás en el casino del Radisson Victoria Plaza. ¿Con qué tareas? Integro la contaduría de Casino del Estado, la parte de Casino del Estado, porque es un complejo mixto. Uh-huh. Y por lo tanto allí tenés un trabajo con el que pensás continuar. Y sí, en un principio sí, en realidad recibido se podría ver de buscar otra opción, pero en un principio sí, yo en realidad trabajo bastante cómodo y es un buen trabajo. En una entrevista que te hacían en junio, acá en El Espectador, en el programa 2030, contabas que sos fanático de Nacional, pero además de las carreras de caballos. Incluso parece que hasta tenés participación en un caballo. Sí, una mínima. ¿De dónde viene esa afición burrera? De compañeros de trabajo, justamente. Me dijeron, un día me ofrecieron, ¿por qué no te sumás? Y yo en realidad, más que por el aspecto, hay como yendo en contra de lo que es la mal llamada timba, de pronto. Yo en realidad vivo en el casino, vivo y veo todos los días eso, y no es la parte que a mí me interesa, las carreras de caballo. A mí me gusta más bien la parte como estadística, la parte de las carreras de caballo, y la carrera de caballo dura 1 minuto y medio, pero en realidad son las semanas, los meses y los años previos a la preparación del caballo, y eso es lo que me gusta. Hay varios dirigentes del Partido Nacional que tienen caballos y que se dedican al turf. ¿Vas por ese camino o es casualidad? No, en realidad es casualidad, Emiliano, y lo mismo que dije en la entrevista anterior. Así como hay bastantes blancos, hay muchos colorados y bastantes frente amplistas que tienen plata metida ahí, ¿no? Para terminar esta parte de la charla y volviendo a tu perfil de Twitter, ahí colocaste una frase de Ernesto Sábato, el escritor argentino, que dice: Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. ¿Por qué elegiste esa frase? Y en realidad siempre me atrapó. Yo a Sábato lo conocí por un marcapáginas, por un marcalibros, en mi primer viaje de joven a Buenos Aires. Y bueno, me atrapó la frase desde el libro sobre héroes y tumbas, y en realidad dice mucho porque habla un poco, como deja de entrever ese fanatismo con Dios, eso de mezclar, eso de estamos acá, pero muchas veces no es como deberíamos estar. Entonces habla un poco de lo que son esas pesadillas, eso de a veces lo que está pasando no es lo que de pronto Dios hubiese querido. ¿Cómo te llevas con la religión? Y en realidad tengo formación cristiana por mi casa y por mi enseñanza liceal y primaria, pero y tomé la comunión, pero nunca más seguí practicando, y en realidad se puede decir que tengo una raíz, pero no mucho más que eso. Enseguida continuamos conversando con Gonzalo Baroni, nuevo presidente de la Comisión Nacional de la Juventud del Partido Nacional.